¿Lo está grabando? Sí, acabo de Vale. activarlo. Yo quería un poco, antes de nada, rápidamente, decir que eh, esto no es una conferencia por mi parte ni nada por el estilo. O sea, es simplemente yo voy a hacer una pequeña presentación y de lo que se trata es de que todos hablemos. Aclarar también que lo de bimensual es relativo. O sea, intentaré que sea cada 2 meses, pero que según disponga yo de tiempo. ¿Vale? Dicho esto, me meto con la introducción a la tertulia, creatividad fotográfica. Eh, la verdad es que según voy cumpliendo años, cada vez tengo más dudas sobre un montón de cosas y sobre todo sobre qué es la creatividad y cada vez me hago más preguntas. Para empezar, voy a hacer una acotación de lo que pone la RAE. La RAE dice que la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales y que una idea es un plan que se ordena en la imaginación para la realización de una obra. Dicho esto, lo de crear nuevas ideas, yo la pregunta primera que me hago es en relación a qué y a quién. Eh, ¿A qué me refiero? Que es nuevo hoy en día. Eh, con respecto a la sociedad, con respecto a nosotros, porque si es con respecto a nosotros, prácticamente todo lo que hacemos es nuevo para nosotros, todo lo que hacemos nuevo, evidentemente, todas las fotos nuevas que hacemos son creativas, puesto que estamos creando algo nuevo, si nos ajustamos a ese concepto de creación de algo nuevo. Y en este sentido, Foncuberta pone en cuestión en su libro La furia de las imágenes, creo que era en este libro, este mismo concepto de creatividad, cuando sabéis que en un momento dado un fotógrafo colocó una cámara y un simio hizo una serie de fotografías y se planteaba cuál era la autoría, de quién era la autoría de esas fotos. ¿Eran del simio? ¿Era él el ser creativo que habría creado esas imágenes o era el fotógrafo que le había dotado de esa cámara y le había dado y le había entrenado para hacer esas fotografías? Y ahí ella plantea una pequeña reflexión sobre este asunto. Yo me pregunto también si la creatividad realmente es lo que nos hace humanos. Y tengo mis dudas al respecto. Yo más bien diría que lo que nos hace humanos es la cultura, la transmisión y acumulación de conocimientos, lo que nos diferencia radicalmente del resto de las especies animales. Porque hay casos, el famoso caso de Víctor Aveyrón, que François Truffaut puso en la película L'Enfant Sauvage. Un niño cuando se le aísla de la sociedad, como fue este caso, cuando crece de manera salvaje en la naturaleza, por él solo no fue capaz de crear nada más que recursos de supervivencia que le permitieron sobrevivir físicamente, pero una vez que se extrajo de esa naturaleza, a pesar de los intentos que se hicieron, en este caso del niño de Avirón, de enseñarle a hablar, de enseñarle prácticamente todos los intentos fueron absolutamente frustrantes. Bien es cierto que había investigadores en aquel momento, perdón, en ese momento no, a posteriori, que tenían duda de si ese niño en realidad no sería un niño autista que fue abandonado por su familia precisamente por ese autismo, ¿no? Y que era ese autismo el que le impedía adquirir ese conocimiento, con lo cual sigue habiendo dudas al respecto, ¿no? De si realmente un ser humano solo, en soledad, es capaz de desarrollar suficientes elementos creativos como para considerarse eso, que la creatividad forma parte o es lo que nos hace humanos. La otra pregunta que me hago es si existe, perdón, si existe algo que podríamos llamar una creatividad intrínsecamente fotográfica. Eh, yo tengo mis serias dudas, pero simplemente ¿Vale? la pregunta. Cuando estemos las dos, cuando tú estés operativa, te vas a estar. A ver, se mete por ahí Ya estoy en una ves, introducción, después ya amable. me si os parece. Amable, se te oye por ahí. No, ya he desactivado el micro.
¿Eh? Que ya la ha silenciado. Vale. Y luego otra pregunta que me hago es si todas las fotografías son creativas. Si todo tipo de fotografía, todas las fotografías que se hacen son creativas. Y luego hay otra relación que es la creatividad y el arte. Es decir, todo lo que es creativo es arte, todo el arte es creativo. ¿Y cuál es la relación de ese arte con la sociedad? Y más en los días actuales, prefiero coger a John Berger, que lo expresa mucho mejor. Eh, Dice aquí que la pintura y la escultura, tal como las conocemos, no están muriendo a causa de una enfermedad estilística ni de nada parecido a esa decadencia cultural que diagnostican ciertos profesionales horrorizados. Están muriendo porque en el mundo de hoy ninguna obra de arte puede sobrevivir sin convertirse en un bien con un valor económico. Es decir, prevalece el valor económico sobre el propio arte y eso creo que es algo bastante evidente en lo que se considera arte, con mayúsculas, lo que entra en los museos, lo que entra en las galerías. Y con esto cierro mi introducción y ya está. Como es tertulia, empezáis a hablar. A ver, es que son un montón de preguntas las que has hecho. Joder, pues sí. Me he perdido un poco porque me he ido apuntando algunas, pero puedes repetirlas las preguntas y así. Sí, la creatividad, bueno, primero, ¿qué es eso de crear nuevas ideas en relación a qué o a quién? Si la creatividad es lo que nos hace humanos, si se nace creativo o se aprende a ser creativo. Bueno, eso no lo he planteado, pero también es otra de las preguntas. O sea, si se nace siendo creativo o uno aprende a ser creativo. Y si existe la creatividad intrínsecamente fotográfica, si todas las fotografías son creativas, ¿cuál es la relación entre creatividad, arte y sociedad? Bueno, A ver, pero, Sí, no, lo primero que yo, sí, para romper el hielo y empezar a liarla, no creo que toda la creatividad sea arte, ni creo que haya una creatividad fotográfica intrínsecamente fotográfica. Creo que hay una creatividad en sí que se puede manifestar de diferentes formas. ¿Se nace creativo? Seguramente sí, y lo vamos perdiendo con el tiempo. Y creo que la creatividad se puede entrenar, por decirlo de alguna forma, como cualquier otra cosa. Y no me acuerdo de más, así que de momento ya tenéis para ir empezando. yo quería comentar el tema, por ejemplo, Picasso, con todas las fuentes que tenía que tener de estimulación en el entorno, que llegó el punto que muchos otros artistas no le dejaban entrar en sus estudios porque se apropiaba de las ideas de los demás y las llevaba a su terreno. Entonces, esto es un poco como las famosas botas de Van Gogh, de quien lo que hablábamos del simio y el fotógrafo que le da la cámara, ¿no? De quién es el cuadro, digamos, en ese caso de las botas, de la persona que deja ceder las botas para que las documente, que ahí se generó una de las primeras polémicas de quién era ese cuadro. El tema de que el ser humano sea creativo es porque tiene también muchos inputs externos, ¿no? Muchísima estimulación. Y hay personas que están mustias, pero yo creo que aparte de que de pequeños somos más libres para crear, y con el paso del tiempo la propia sociedad nos va condicionando y eso es algo que luego tienes tú que ir desaprendiendo o sea, estamos todo el rato como trabajando, ¿no? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto de que la creatividad todo el rato se trabaje? Yo sí creo que la creatividad es trabajo. Uno puede tener ciertas actitudes, pero exige una reflexión, exige un trabajo, exige el estar alerta, exige
bueno, es estar alerta, estar pendiente de muchos estímulos una vez que tú tengas una idea en la cabeza para poder llegar a plasmarlo en algo. El trabajo, o sea, la creatividad no depende de las musas, depende del trabajo y del esfuerzo de uno mismo, creo. Más voces, porfa. Estamos en una tertulia. No, a ver, Yo No. aquí, yo creo llevándolo que a otro también, terreno, a la música, por ejemplo, un pianista puede ser maravilloso después de no sé cuántos años de carrera y de estudio y de formación y de lo que quieras y tener una técnica impecable, pero hay veces que oyes a músicos o a cantantes que les falta esa chispa que podemos considerar que es la creatividad, que otros sí tienen, a lo mejor con menos formación. Yo creo que con la creatividad pasa lo mismo. Tú puedes trabajar mucho, 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 mucho. Ya lo he dicho que es una cosa que hay que entrenar, como cualquier músculo, pero hay que tener una chispa dentro y no todo el mundo la tiene. Yo estoy Voy a recordar, perdón. Yo creo que la creatividad, lejos de tratar de asociarla siempre con el arte, que no son cosas que no tienen nada que ver. Hay artistas que son muy poco creativos y han triunfado. Hay gente muy imaginativa que nunca conseguirá nada. Porque lo que decía primero Carlos, y claro, lo que pasa es que si hablamos un poco de todo a la vez, pues mezclamos churra y merina. El arte es una cosa y la creatividad es otra. La creatividad para mí es un rasgo definitorio que tiene nuestra especie. Los humanos somos creativos y si no lo hubiéramos sido desde el principio, no hubiéramos sobrevivido como especie. O sea, realmente pensar un momentito en qué es un ser humano, una persona. Somos la especie más indefensa en cuanto a armas para defendernos de una naturaleza agresiva. No tenemos garras, no tenemos colmillos, nuestra vista es bastante deficiente. Lo único que nos ha traído hasta aquí es nuestro cerebro. Y en la base del desarrollo de la especie está la creatividad. ¿Y por qué está la creatividad? Porque teníamos que buscarnos la vida. Básicamente, eso unido a la fuerza del grupo es lo que ha hecho que la humanidad, tal y como la conocemos hoy en día, haya desarrollado todo lo que se ha desarrollado. ¿Qué pasa? Que nosotros como fotógrafos y como, bueno, siempre queremos un poco ser creativos para llevar a término una idea que tenemos. Y eso es la creatividad, la forma de desarrollar esa idea. ¿Hay creatividades mejores y peores? ¿Hay creatividades que nos gustan más o nos gustan menos? Sí. Luego, todos son conceptos estéticos. Entonces, no mezclemos churra y merina y dejemos de confundir creatividad y arte, por favor, porque no, por ahí no vamos a ningún sitio. De El hecho, la creativo es aquella persona creatividad, que piensa mucho sobre un tema concreto. Yo creo que sí hay que desarrollarla. La creatividad es innata en el ser humano, pero cuanto más se ejercita, como todo, como un músculo, también se hace más fuerte. Entonces, en ese sentido, y en esto yo creo que obviamos también una parte muy importante que está en un libro, que quien esté interesado en leerlo, se lo paso sin ningún problema. Es un libro de Owen Wilson que se llama Los orígenes de la creatividad humana. Establece que no solamente las humanidades y dentro de las humanidades el arte tiene que ver con la creatividad, también la ciencia se basa fundamentalmente en la creatividad y no con un concepto estético, sino con un concepto práctico. Entonces, por ahí hay dos campos de estudio alucinantes donde el ser humano cada día se supera constantemente y es gracias a la creatividad. Y ya para, porque si no, los libros los tengo, os voy a recomendar los dos. Uno se llama Los orígenes de la creatividad humana y es de Owen Wilson, que, ojo, es un científico, es un biólogo. Y el otro se llama Los orígenes de la creatividad artística. Y lo escribió Stefan Zweig. Realmente no es un libro, es un discurso de los años 60 en Brasil y en Argentina, y que también habla mucho sobre el tema de la creatividad, pero ya con un enfoque directamente artístico. Entonces, si lo queréis, ya te digo, luego me contactáis por cosas. Voy a acotar aquí un poco. Digo que voy a acotar un poco a lo que dice Pepe, efectivamente. Sí, yo también estoy convencido de que el ser humano es creativo, que es algo que nos distingue mucho de los animales, pero no radicalmente. Yo sigo pensando que es la comunidad la que la que nos permite desarrollar esa creatividad. O sea, imaginaros que cada vez que nace un niño tuviese que empezar de cero. O sea, el niño avanza y toda la sociedad ha avanzado gracias a los conocimientos que se han ido adquiriendo y que se transmiten a través de la educación, se transmiten a través de compartir tantísimas cosas. Eso es lo que nos permite avanzar de una manera radical.
estoy de acuerdo que la creatividad no es exclusiva del arte, que la creatividad puede ser científica, puede ser de cualquier tipo. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice Elena, también parcialmente, porque efectivamente hace falta ese trabajo, pero hace falta ese trabajo en cualquier tipo de creatividad. Pero sin creatividad, por mucho trabajo que hagas sin tener una chispa especial que te haga imaginar cosas nuevas, veo difícil que se pueda avanzar ni en el arte ni en la ciencia. Es decir, hace falta, no sé, es algo que yo ahí ya me pregunto, porque yo sí creo, o estoy convencido, no es que crea, estoy convencido de que hay diferencias sustanciales entre seres humanos, en que hay seres humanos que son más, o que tienen, por no sé por qué razones, tienen una mayor facilidad para imaginar primero, por eso he puesto lo de la idea, ¿no? Para imaginar ideas y luego para buscar la manera de que esa idea se convierta en realidad. Mientras que hay otros seres humanos que yo pienso que nunca se plantean absolutamente nada. Y lo veo, no hablo ya de seres humanos desarrollados, adultos me refiero, sino incluso en los niños. Hay niños que lo ves que están siempre ideando cosas y maquinando cosas nuevas y demás, y otros que no. ¿Por qué sucede eso? No tengo ni idea. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, adelante, Pablo. No puedo poner la cámara, pero bueno, me gusta la discusión que hay. Yo recuerdo una sesión que nosotros tuvimos en la SEN, en la Sociedad Española de Neurología, hablando de conciencia y creatividad. Y dio mucho que hablar y hay mucha controversia y mucho que discutir, ¿no? Nosotros tomamos la creatividad como una función cerebral que se caracteriza por asociar lo que analizamos e interpretamos para formar conocimientos, ¿no? Conocimientos adquiridos que se generan, que van a generar nuevas ideas y que, como muy bien dice Carlos, pues van a beneficiar a la comunidad o de forma individual y que hay personas que tienen determinadas cualidades, talento, que van a hacer, van a poner un foco y en ese foco puede ser la fotografía, en este caso, como puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, podríamos decir desde el punto de vista neurológico, pues que es una función, obviamente una función cerebral que va a conllevar a asociar, analizar e interpretar todos los conocimientos con un fin, ¿no? Yo creo que también, bueno, se está mezclando aquí una cosa. El creativo viene de crear, ¿no? El crear es hacer algo de cero. Si yo le doy un puñetazo, por ejemplo, a una plastilina, ya he creado algo. Eh, Entonces, otra cosa es la finalidad, por un lado, de por qué creo yo eso, y otra cosa es la aceptación que eso tiene por el resto como algo interesante. O sea, yo puedo ver interesante esa plastilina aplastada y creer que es arte, pero si los demás no me lo aceptan, la sociedad no me acepta eso como algo creativo, pues a lo mejor deja de serlo, ¿no? No lo sé, que también es una apreciación O, o subjetiva, puede yo ser, creo. o puede ser creativo de forma individual para ti, ¿no? No tiene por qué ser para todo el mundo. O sea, Ujú. eso también, por eso es que esto da mucho para discutir, ¿no? Porque lo podemos ver de diferentes formas, ¿no? Y yo a lo que ha dicho, Creo que la creatividad tiene que trascender al individuo. Y Yo a estoy la de acuerdo comunidad, con Paco, principalmente. tiene que revertir en la comunidad de alguna forma y tener un reconocimiento, bien dentro de la ciencia, bien dentro del arte, porque claro, cada uno podemos decir esto que he hecho es un monumento y esto es algo increíble, pero si no, yo no, ahí lo mismo, vuelvo a estar de acuerdo en parte. O sea, yo no estoy convencido de que ese reconocimiento tenga que ser fundamental. Primero que estamos volviendo a mezclar creatividad y arte. O sea, el, puede ser una consecuencia de la creatividad, pero no es exclusivo del arte, la creatividad. Y luego el reconocimiento social.
Bueno, ¿cuántas obras de arte, hablando de creatividad y arte, cuántas obras de arte han sido reconocidas mucho después de que ese autor haya fallecido y haya sido reconocido por una sociedad que no era la que estaba en el momento en que se hizo? Yo en ese momento estaba pensando concretamente en la fregona, Y cuando desde se su paso. inventó la fregona. Bien, sí, sí, que no necesariamente tiene por qué ser reconocido en ese momento ni por todo el mundo. O sea que yo lo del reconocimiento vamos a ver, que sí es importante por lo que hemos hablado antes de que se incorpore al conocimiento general, ¿no? Y sea algo que se incorpore y que enriquezca ese conocimiento social. Pero desde luego, desde el que está realizando algo, si se plantea eso puede ser muy frustrante. O sea, eso lo plantea como objetivo fundamental el conseguir. Lo digo porque eso es lo que está sucediendo hoy en día mucho, que hay mucha gente que hace algo, ¿me entiendes? Pensando en el resultado que va, o en la respuesta que va a tener la sociedad. Me refiero en este momento concreto de nuestra sociedad, en donde la creatividad está excesivamente manipulada por el reconocimiento de los demás. Y yo creo que hablando ya de artistas, no deberían poner su creatividad al servicio de algo tan inmediato y tan superficial como es el reconocimiento de los demás per se. O sea, eso es algo que tiene que venir después y la sociedad lo reconocerá o no, pero yo entiendo que no debe ser el motor del que crea. Tú puedes hacer lo que quieras, Totalmente. se puede hacer lo que se quiera. Mira lo que le pasó a Van Gogh. Van Gogh en vida no tuvo ningún éxito, lo tuvo después. Su obra fue reconocida bastante después, pero en algún momento tiene que verse eso como una innovación respecto a lo que había en un momento determinado o algo que no No, no, existía. No necesariamente. sí, Ah, sí, yo también pienso que no específicamente. La definición conlleva individual o al colectivo, a la comunidad. Yo creo que lo que dice Carlos, ¿no? No tiene por qué ser algo que tenga que ser reconocido por la comunidad. Si es creativo como otra cosa es que se busque otras finalidades, ¿no? pero yo precisamente lo decía para separar, o sea, crear. Yo hago una barbacoa y ya estoy creando ahí una comida, o estoy creando algo para mí, ¿no? Pero si lo llevamos al arte o a la ciencia o lo que sea, no será científico hasta que una comunidad de científicos diga, pues esto es ciencia, o hasta que no se cumpla una serie de premisas, o no será arte hasta que determinada gente lo reconozca como arte. Porque yo puedo decir, esta paella que yo he hecho es arte, eh, digo yo, pero Me remito a Marcel Duchamp. no lo sé. ¿El qué, Claro, perdona? me remito a Marcel Duchamp. Vamos a Dijo, la arte fuente. ordinario es arte. Al final ha sido reconocido por la sociedad como Yo arte. Claro, sigo creyendo que estamos un poco desviando el discurso de lo que realmente nos interesa. Si hablamos de creatividad, por favor, dejemos al margen el arte y sobre todo el arte como mercado, porque lo que está diciendo Paco lleva toda la razón del mundo. O sea, ¿qué es arte? ¿Lo que otros dicen que es arte o lo que yo creo que es arte? Eso es un debate que es estéril, no va a ningún sitio. El arte no existe. El arte es una convención, es algo que decimos, el arte es tal cosa y tal cual, pero luego a la hora de la verdad es etéreo, se escapa entre los dedos. No hay forma de poner una etiqueta donde todo el mundo esté de acuerdo. Por lo tanto, el mundo del arte, el ejemplo que ha puesto Van Gogh, por ejemplo, Elena, que me parece acertadísimo. Van Gogh era artista. Otra cosa es que sus cuadros en su época no tuvieran ninguna repercusión, ni mediática, ni comercial, ni nada. O sea, pero Van Gogh era artista y eso es indiscutible. Ahora, otra cosa es que luego la trascendencia que tuvo su obra corresponde realmente con el valor artístico de la obra en sí, porque tenemos que tener en cuenta, claro, Van Gogh no fue a lo mejor muy famoso en vida porque se adelantó un poco a un movimiento que vendría después que bebía también de Van Gogh y de otros muchos. Esto no es una cuestión de quién triunfa y quién no, eso a mí me da exactamente igual. Yo veo un cuadro de Van Gogh y me emociono. ¿Pero por qué? Porque de verdad me emociona a mí, pero eso no quiere decir que a los demás les tenga que emocionar igual. Entonces, todo lo que ponemos sobre la mesa cuando hablamos de creatividad y nos vamos directamente al mundo del arte, es un mundo que, como decía Carlos al principio de la exposición, está totalmente manipulado.
sea, si el arte ya es etéreo, que además es muy efímero, imaginaros lo que es el canon artístico, donde solamente entran una minúscula minoría de artistas. Es que no hay más artistas que los que conocemos porque están en la enciclopedia o están reconocidos en los museos. Hay miles de millones de gente que nunca pondrá una obra en un museo y son más artistas que muchos de los que están ahí. Por favor, dejemos de asociar creatividad y arte porque no tiene sentido. La creatividad, como yo decía antes, tiene una base biológica y es un rasgo característico de nuestra especie. Por lo tanto, si estamos de acuerdo ya prácticamente en eso, tenemos que establecer que los niños son todos creativos. Los niños siempre están imaginando, siempre están creando. ¿Por qué? Porque todavía no han empezado a vivir. ¿Y cómo pueden crear ellos su mundo personal? Imaginándolo. Otra cosa es que cuando nos vamos haciendo grandes, la sociedad, el mundo en el que vivimos, se encarga de ir podando esa creatividad. ¿Para qué? Para convertirte en una herramienta al servicio de la productividad. Y ahí es donde empiezan los problemas realmente, porque claro, imaginaros, y no quiero dar una charla y un discurso muy extenso con esto, pero ese concepto que tenemos de artista es un concepto que nace en el romanticismo. ¿Y qué pasaba con los artistas en el romanticismo? Porque el que no siempre se pegaba un tiro, porque nadie lo entendía, eran los outsiders de su sociedad. Entonces, lógicamente, un artista, si no hace otra cosa que crear, tiene que poder comer de su obra, porque si no, se muere de asco. Pero claro, eso es un concepto llevado al extremo, porque evidentemente el mismo Picasso, antes de hacerse famoso como pintor y escultor y gran genio que era, trabajó haciendo trabajo absolutamente alimenticio. En teatro, por ejemplo, diseñaba escenografías, diseñaba maniquíes, vestuario para diferentes obras. Eso le satisfacía como artista, por supuesto, tenía mucho que ver con lo que él hacía, pero seguramente no sería la obra que él quería crear, sino que creaba al servicio de otros. ¿Por qué? Porque le pagaban por hacer eso. ¿Cuánta gente, cuántos fotógrafos no han tenido que buscarse la vida trabajando de otra cosa cuando en realidad lo que le hubiera gustado es ser fotógrafo exclusivamente? Pero si no te pagan por ser fotógrafo, al final tú tienes que comer todos los días. Entonces, bueno, eso no quiere decir que nuestra creatividad no nos ayude a ser mejores fotógrafos, que es de lo que tendríamos que estar hablando, cómo la creatividad puede mejorar nuestra forma de hacer fotografía, en vez de irnos siempre directamente a que si era el mundo del arte, los grandes artistas, los grandes genios. Vamos, los grandes genios ya están ahí y nadie los va a sacar. Creo que tenemos todos claro que no confundimos creatividad con mercantilismo, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es ser creativo y otra cosa es que tenga un reconocimiento mercantil y que entre dentro de un tipo de sociedad cambista de cualquier forma. Eso no es de lo que estamos hablando de la creatividad en sí, que la creatividad tenga que tener un reconocimiento, si no monetario, por lo menos de algún tipo que diga, esto es nuevo. ¿Por qué? Yo no, espera un momento, voy a aportar, un momento, me permite, me he acordado de un ejemplo que yo creo que ayuda bastante en este punto. Hay un caso que a mí me resulta paradigmático de un hombre africano que hacía una serie de esculturas que ni las vendía en su pueblo, ni las hacía simplemente porque le gustaba. Voy a poner varios ejemplos de este tipo. Las hacía simplemente porque a él le interesaban, hasta que un día pasó por su poblado, hacía una obra complejísima con una herramienta de lo más básica, en un sitio donde no había recibido ninguna cultura, ninguna formación, perdón, más que cultura, ninguna formación artística, ni tan siquiera artesanal. Es decir, yo de todos los casos que conozco, es de los más puristas en cuanto a ese ser humano, que es un poco a donde yo quería llevar, es decir, algo más primigenio, a ese ser humano enfrentado al hecho creativo, al hecho y a la necesidad creativa, que para mí me parece mucho más importante que el reconocimiento social. Esa necesidad, ese impulso que siente determinados seres humanos por hacer algo determinado. Este hombre, cuando de repente pasó por allí un gran comisario de Nueva York, de repente se llevó su obra a Nueva York y fue reconocido como un escultor innovador, vanguardista, le pusieron todos los epítetos posibles y él absolutamente ni tan siquiera fue a sus inauguraciones, fue a sus exposiciones, porque él seguía trabajando en su pueblo. Otro lo he conocido de manera cercana y directa, que fue Manfred Nadinger,
ese artista anacoreta, que ya conocéis por los trabajos que yo hice sobre él, que se dedicaba a hacer una obra porque tenía ese impulso, abandonó absolutamente todo. Y a mí es lo que me intriga, es decir, ¿de dónde sale ese impulso creativo tan radicalmente potente como para que esté por encima de cualquier definición de arte, por cualquier interés económico, y que le lleva a realizar esa obra sin pensar absolutamente en nada, sin pensar absolutamente en ningún posible reconocimiento? Es decir, a mí eso me parece mucho más interesante que el posible reconocimiento social. Eso es para mí lo que dice, es al margen. Eso es lo que define de alguna manera esa creatividad y ese impulso, no sé por qué, yo creo que está en pocos seres humanos llegar a ese punto. Y en lo que decía Pepe sobre los niños, que todos los niños son creativos, quizás, y digo quizás, a nivel inicial puede que sí, pero la educación, eso que nosotros llamamos educación, es la que se encarga de cercenar completamente esos espíritus creativos y reconducirlos precisamente hacia ese utilitarismo. Es decir, no nos interesa la creatividad de los niños como educadores, y lo digo ya como educador que fui en su momento, y dejé la educación precisamente por eso, porque me di cuenta que la educación no estaba pensada para educar al ser humano, estaba pensada para hacernos competitivos en la sociedad, para llevarnos en una determinada dirección utilitaria. Y ahí es donde se cercena completamente la educación, perdón, la libertad creativa del individuo, que sí puede que esté en inicio. Hola, me pongo aquí porque mi micro, Hola. mi micro no funciona, entonces me tengo que poner aquí. Estoy oyendo lo que dice, pero no puedo hablar desde Siéntate, mi... siéntate. Pero sí, Que te voy- justamente de este punto, justamente Sí. me ha venido a la mente una alumna que tuve, era todavía preadolescente, digamos, y estaba en el colegio. Y esta niña tenía justamente mucha creatividad, tenía un espíritu, desarrollaba ideas y muchas cosas muy interesantes. Cuando llegó la hora de ir para hacer bachiller, se fue a la Salle y cambió de un día para otro radicalmente, porque ahí ya la orientaron a aprobar exámenes, y se terminó por completo, cambió su personalidad, cambió todo, ¿eh? La creatividad desapareció. Era un ejemplo que quería dar. Y yendo a otro extremo, y esto me hace pensar muchas cosas, como neurólogos vemos una cosa en enfermedades neurodegenerativas, para que vosotros os hagáis idea. Una palabra que ha dicho Carlos, la impulsividad. De pronto hay personas que desarrollan una enfermedad, incluso el Alzheimer, el Parkinson, y que nunca han pintado nada y de pronto empiezan a hacer verdaderas obras de arte. Eso es lo sorprendente del cerebro, que algunas áreas degeneran y otras de pronto se activan o se desactivan, igual como decía Nicole, que puede estar dirigido un poco por la educación, pero un poco también por cosas que todavía desconocemos del cerebro, para ir un pasito más. Y de esto hay mucho escrito que yo os puedo facilitar. Un amigo mío, neurólogo, Cristóbal Carnero, ha escrito con enfermedades y es increíble y sorprendente, ¿eh? Que vosotros podéis verlo. Tengo un paciente que nunca antes hizo nada de creatividad, y de pronto se le ha dado por hacer esculturas, pero verdaderas obras de arte. Tú lo ves y te quedas totalmente impresionado, ¿no? Sí, ¿no? En ese sentido tengo que reconocer, hay un trabajo que conocí en su momento, bueno, participé en su momento, de personas catalogadas como enfermos mentales que se les había dado la oportunidad de realizar obra artística, dándoles unos conocimientos, unas herramientas,
y realmente fue... Hay casos muy sorprendentes, lo que dice, ¿no? De gente que desarrolla una capacidad. Y yo vuelvo un poco al inicio, a lo que realmente creo, es si esa creatividad como seres humanos se nace con ella o se desarrolla. Es la otra pregunta que yo Bueno, planteo. yo siempre he pensado las dos cosas para mí. Vamos. Yo también. Hay gente que tiene ventajas, bueno, porque tiene ese don, ¿no? Yo creo que las personas tienen dones. Y evidentemente, si no lo desarrolla, si no lo trabaja, pues es muy probable que otra que no tenga el don y sí lo trabaje con intensidad, pues consiga más resultados, ¿no? Yo creo que la creatividad realmente es algo consustancial al ser humano. Por eso están las cuevas pintadas y las pintaban. O sea, es una cosa que viene con nosotros, ¿no? Desde siempre. Y quería comentar, y referente al reconocimiento social, evidentemente, el reconocimiento social puede ser totalmente artificioso. Es decir, si tú te coges unos profesionales del marketing y con psicólogos y tal, y está todo estudiado y empieza a elaborar todo un sistema, pues tú a lo mejor vas a conseguir reconocimiento social. Ha habido casos en el mundo de la música, que yo recuerde, por ejemplo, aquella pareja que no cantaba, no sé si se llamaban Lili Manili o lo que sea, y bueno, y otras mucho. O sea que al final vivimos en un mundo muy complejo y sobre todo consumista, y aquí lo que interesa es el dinero y el consumo. Entonces, si tú quieres ser creativo, tienes que estar un poco como en una isla, al margen de todo lo demás. Y sobre todo pensar en uno mismo, ¿no? En hacerlo por satisfacción propia. Aunque a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo y también queremos que los demás nos quieran, ¿no? Por eso quizá la necesidad de mostrar nuestra obra. Bueno, Yo recojo una parte que has dicho, Pedro, que hay que hacerlo por satisfacción propia. A mí me parece que hay unas actitudes, uno nace con diferentes actitudes y una puede ser una actitud, un potencial creativo. Igual que hay otros que tienen un potencial deportivo. Ahora que estamos con el Mundial y estamos con el Lavín, el chico este que ha salido, que es un fenómeno, hay un potencial. Ahora ese potencial, como tú también has dicho, o se trabaja o se pierde. Muchas veces ese mismo potencial, como ha dicho Nicole y estaba diciendo Carlos, el colegio muchas veces no se da cuenta, no valora, vamos, es que no valora ni la creatividad, ni la superdotación, ni las habilidades especiales, uniformiza generalmente a todos. Pero quien tiene ese potencial y tiene un entorno que le puede ayudar a desarrollarlo, eso lo puede desarrollar en muchas facetas. Como hemos dicho, la científica, la literaria, la artística, en cualquier faceta. O sea que yo creo que eso es algo que se tiene, como tú dices, que se nace con ese potencial, pero luego hay que trabajarlo y trabajarlo duro. Y sobre todo, como tú dices, por satisfacción propia. El reconocimiento vendrá después o no vendrá, pero tú tienes que desarrollar lo que tú creas, lo que para ti creas que te produce satisfacción y que es diferente. El otro día me mandaron uno de los WhatsApp de estos que te mandan, que es un vídeo de cuando a Serrat le han dado, parece ahora un honoris causa en no sé qué universidad. Y entonces él decía eso, que estaba muy contento, que él ha dedicado mucho trabajo a hacer algo que a él le gustaba y que si alguna vez llegaban las musas, pues que él se lo agradecía el trabajo que hacían, pero que nunca contaba con estas personas tan poco fiables. Yo creo que las musas no llegan, hay que trabajar. Uno puede tener un potencial, tiene que tener un entorno que lo favorezca, la mayoría de los casos, porque hemos estado comentando también anécdotas. Este anacoreta que era muy brillante, este de África, de Sudáfrica, que pues también hizo una cosa espectacular. Estas personas que en un momento determinado de su vida tienen algún tipo de desajuste neurológico y también fluye, pero eso no es lo normal. Eso son cosas como muy aisladas. La creatividad en sí, como ha dicho Pepe, es consustancial a la persona y nos ha hecho llegar a donde estamos.
no por el arte, sino por la técnica. Estamos donde estamos por la creatividad en todo ese mundo. Todo puede haber influido, ¿no? O sea que no Al fin y al somos... cabo, aprovecho esto para decir que al fin y al cabo la humanidad ha evolucionado gracias a la creatividad innata que hay de las personas. Y esto muy bien lo acabas de decir, que es algo, primero, personal. ¿Cuántos son creativos en su trabajo? Porque les nace ser creativo, hacen cosas y esto aplicable a la casa, a tu trabajo, al arte, a lo que tú quieras. Y yo creo que eso también ayuda un poquito a definir lo que decía Pero en el tienes inicio, que Carlos, ¿no? pillarle la musa trabajando. Sí, lo Lo de que la decía musa Séneca, ¿no? siempre queda muy bien. Séneca decía una cosa: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. ¿Cuántos artistas hay que son artistas y que, como este señor que pasó por ese pueblo y hizo fluir, hizo conocer a esa persona? Fue una oportunidad de una persona que ha estado trabajando toda su vida y que apareció una musa por ahí, pero bueno, vuelve a confirmar aquello que estamos discutiendo, ¿no? Sí. Y yo, volviendo, perdón, Hago un inciso con esto que estaba comentando Pablo, porque el misterio de la creación artística de Stefan Zweig, el que he comentado al principio de la tertulia, es un librito muy interesante que nos devela y sobre todo desentraña muchos falsos mitos, ¿no? Como el tema de la musa. Porque el hombre, el ser humano, realmente no tiene muy claro de dónde viene esa inspiración que nosotros llamamos creatividad. Pero es un momento de inspiración, al fin y al cabo, donde nuestro cerebro planea cosas que no existen, imagina mundos que están por construir. Y no sé quién decía, y muy acertadamente, que si puedes imaginarlo, puedes crearlo, puedes hacerlo realidad, ¿no? Seguramente el hombre ha llegado a la Luna no por el cohete este último que han desarrollado los americanos de la NASA. El hombre ha llegado a la Luna porque ya, cuando éramos primates todavía evolucionados, mirábamos al cielo, veíamos la Luna y decíamos, yo quiero llegar allí. Si el impulso creador está desde los inicios de la especie, eso está ahí, además, grabado. No sabemos cómo ni por qué. Y precisamente por eso siempre le asignamos a ese momento de inspiración como una conexión con algo divino, algo que realmente no está dentro de nosotros, sino que viene de fuera. Por eso las musas no tienen que inspirar. Las musas no existen, señores. Vamos, yo iría mucho más lejos, pero no quiero pecar de hereje. Todo está dentro de nosotros. Y, por ejemplo, como comentaba también acertadamente Elena, evidentemente, por muchas aptitudes que tú puedas tener, si no las desarrollas, no vas a ningún sitio. Picasso, que para mí es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, no solamente de la pintura y del arte, de la historia de la humanidad, decía que la obra es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Eso que tú tienes en tu cabeza, si no eres capaz de materializarlo, no sirve de nada. Las ideas son muy buenas, pero si no se materializan, no llegan a ningún sitio y se quedan en tu cabeza. Entonces, por eso, lógicamente, la creatividad lo que ayuda también es a crear los medios necesarios para que eso que tú tienes en la cabeza pueda llegar a concretarse y pueda hacerse realidad. Para mí esa es la verdadera creatividad, la buena, la que al final se consigue desarrollar de alguna forma y que tengamos la capacidad, la constancia y la fuerza de llevarlo a cabo, porque si no, lógicamente, todo se queda en idea y las ideas siempre están dentro de la cabeza. La idea, hasta que no salen de ella, no pueden crear nada nuevo. Yo voy a volver a insistir en un punto que me parece importante y lo voy a hacer precisamente volviendo a ese arte africano. Y es el factor social, el factor de compartir con la sociedad esos conocimientos, esa experiencia que es lo que nos hace avanzar desde mi punto de vista, o sea, no individual, estoy rompiendo con el individualismo, esa creatividad. Ese africano que hacía esas esculturas, cuando se llegan a Nueva York, seguramente, estoy convencido, inspiró a muchísimos autores que jamás se habían planteado nada parecido a lo que estaban viendo. Es decir, les abrió unas ventanas y unas puertas inmensas. Eso mismo le pasó a Picasso. O sea, Picasso seguramente, o probablemente, mejor dicho,
no hubiese hecho parte de su Señoritas de Aviñón si no hubiese conocido el arte africano, precisamente el arte africano que llegó a Europa. Y muchos impresionistas y otros autores no hubiesen cambiado su forma de pintar si no hubiesen conocido el arte chino. Es que tenemos también una tendencia a occidentalizar, puesto que estamos en Occidente, nuestra visión de eso que llamamos cultura, de eso que llamamos arte, y lo enfocamos desde un punto de vista occidental y nos olvidamos de todo lo que existe en el resto del mundo. Parece que no lo tenemos en cuenta. Y eso es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, que es muy egocéntrica, es muy egocéntrica en el sentido de que todo se mira desde el prisma occidental y desde ahí juzgamos todo lo demás, sin darnos cuenta de que a un paso, nosotros que estamos en Almería, a un paso de un charco, tenemos todo un mundo de creatividad absolutamente desconocido. Y lo desconocemos tanto muchas veces, y yo preconizo mucho ese aspecto social, que cuántos de nosotros hemos visitado Portugal y conocemos su cultura, y cuántos nos perdemos precisamente por no conocer esa parte de cultura que está tan cerca y sin embargo tan lejos. Yo reivindico ese contacto social, esa participación de la sociedad, porque sigo insistiendo, creo que lo que nos hace crecer y la que nos hace la creatividad sola, del individuo solo, por muchas musas, por mucha inspiración, por muy creativo que sea, nos hubiese llevado no nos hubiese traído donde estamos hoy en día, ni de broma. Sí, luego, Estoy sin totalmente embargo, de acuerdo. Somos seres inculturizados, es decir, estamos inmersos en una cultura, pero hoy día tenemos esa cultura como unas puertas muy abiertas. Es verdad que sin más remedio lo que tenemos más cerca nos influye más, pero tenemos una posibilidad tan grande de conocer todo. Quien tenga intereses sin salir de su casa hoy puede tener una visión del mundo tremenda. O sea que la cultura, sin más remedio, vamos, la creatividad, sin más remedio, es una creatividad social, como tú has dicho, Carlos. Está influida totalmente por todo el bagaje cultural que bebemos, que conocemos, todo lo que nos rodea. Y centrándonos en la fotografía, cuando queremos crear fotografías, lo que hacemos es ver fotos de muchos otros fotógrafos. Ahora vamos a eso, pero antes quería ver, porque veo que Marian no ha dicho nada, Mila no ha abierto la boca, y ya que estoy moderado, pues a ver, pregunto, Marina se ha callado de repente, Amable tampoco ha dicho nada. ¿cómo se llama el artista africano, escultor? No me acuerdo, lo siento, pero no. ¿Sabéis? Yo tengo ese problema con los nombres, y prefiero no intentar recordarlo porque seguramente os diría un nombre que no es. En la historia del arte ha habido casos excepcionales. Por ejemplo, me he acordado ahora de Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud de muy joven pasó al estrellato máximo y dejó de escribir y tal, ¿no? Y encima, bueno, se fue a África, no sé si fue de mercenario, fíjate. O sea que hay gente que tiene un potencial fuera de serie, ¿eh? Y que en pocos años hacen obras maestras. Siempre hay excepciones. A ver, Yo mira, creo que la creatividad está intrínseca en el ser humano, pero no sé, yo creo que tiene que haber algo como que la despierte. Alguna situación, no sé, en el caso que ha comentado antes Pablo, por ejemplo, una enfermedad o alguna situación en la vida, algo que te despierta ser creativo, no sé, pienso que tú tienes esa característica, porque todos somos creativos, unos más, otros menos, pero que hay algo que te despierta para empezar a crear. No sé si estáis de acuerdo, si... Yo Sí. estoy de acuerdo en que somos creativos de diferentes maneras, no en términos de cantidad. Yo no creo que haya gente más creativa que otra, amiga. Lo que pasa es que hay gente que evidentemente utiliza la creatividad de forma diferente. Sí. Pues llevado a las artes, por ejemplo, ¿por qué alguien decide ser fotógrafo y no ser músico, o escultor, o arquitecto?
Pues no lo sé. Hay una serie de cosas que te llaman más la atención que otras y entonces eliges que eso que te llama la atención tú quieres seguramente emular a otras fuentes de las que ya bebes. Yo te puedo decir por qué hago yo fotografía, porque no sé dibujar. Si no hubiera un estímulo anterior, la creatividad no se pone en marcha. Sí. Pero ojo, no nos olvidemos que a veces ese estímulo también es el hambre. Como decía, no sé qué torero decía, más con nada al hambre, ¿no? O sea, tipo, ya está jugando la vida, tío, para poder comer. Y él decía, coño, es que si no hago esto, a lo mejor me muero de hambre. Entonces, claro, hay muchos motores de la creatividad, que a lo mejor ahí es donde también tenemos que intentar poner el foco. ¿Qué nos mueve a ser creativos? ¿Qué es lo que, en definitiva, nos impulsa a dar ese paso de decir, yo quiero hacer eso? Sí, pero oye, que no es necesario que haya algo que lo provoque. Yo, por ejemplo, pienso en mi padre. Mi padre Sí. era un hombre increíblemente creativo. Y él se inventaba cosas todo el tiempo. Y no había nada que lo impulsaba, no hubo ningún factor externo ni nada de nada. Él tenía que buscarse la vida después de la guerra, que no había para comer ni nada. Tenía Sí. que hacer cualquier trabajo, él lo hacía. Pero aparte de eso, creaba, inventaba cosas. Y eso le salía de su cabeza. Y, Sí, y sí, no sí. de cosas externas. Ajá. Adelante, Marina. Nada, le estaba indicaciones con la mano. Sí, ya. No, lo Me que yo advierto te digo, mucho. que muchas veces parece que es que nos llega una inspiración divina o de quien quieras, es así, es como una especie de fogonazo y decides que tienes que dedicarte a, bueno, pues, a la fotografía o lo que sea, pues porque te va la vida en ello. Es lo que has comentado antes, que a veces es que, pues en mi caso te digo que yo hago Mira. fotografía porque no sé dibujar ni pintar. Si yo supiera dibujar o pintar, pintaría. Vale, pero Entonces, Pues ahora, ¿tú consideras que hacer fotografía es más fácil que dibujar o pintar? considero que es diferente, pero sí, de alguna forma, a ver, requiere otras habilidades, vamos a dejarlo así. Habilidades de las que yo carezco, como para tocar un piano, como para pintar un cuadro, me he tenido que buscar algo que sí pudiera hacer. En este caso, en la fotografía. También me podía haber dedicado a hacer bolillos, que también Claro. es una creatividad. Yo veo muchos trabajos yo estoy casado con una maestra de infantil, ya la conocéis, muchos la conocéis aquí, y cuando trae cosas a casa para revisar y corregir y tal y cual, pues trae muchos dibujitos, incluso dibujos que le hacen los niños a ella, ¿no? Que le entregan como una ofrenda, ¿no? Que le quieren muchísimo, porque es una maestra excepcional, que lo diga yo, lo dicen ellos. Y yo no he visto ningún dibujo malo de esos que trae Paqui. Yo no he visto. Algunos se esfuerzan más, es verdad. Algunos le ponen color, alguien le pone cositas de su propia cosecha, pero yo no he visto ningún dibujo de esos niños que pueda decir esto es una mierda, porque no lo es, porque evidentemente a lo mejor no han desarrollado las destrezas, pero la imaginación la tienen todo. La tienen todo. Y otra frase lapidaria de Pablo Picasso, gran genio, decía, me ha llevado toda la vida a aprender a pintar como un niño. Que es que hay muchas veces que lo que hay que hacer es otra vez volver al origen. Cuando yo hacía referencia a por qué nos mueve, a qué es lo que nos hace ser creativo, ese estímulo que a ti te lleva a hacer una actividad concreta, es en el que tienes que ahondar e indagar de dónde viene. Entonces, si a ti te hubiera gustado ser pintora o dibujante, quizás si vuelve, aunque sea ahora, después de toda una vida de haber renegado de todo, si vuelve a dedicarle el tiempo y la pasión que te merece, yo creo que llegarías a pintar y a ser pintora, Marina, no me cabe duda. Igual que has cogido una cámara sin tener ni puta idea, está empezando a hacer muy buenas fotografías, pues lo otro es una destreza que hay que desarrollar. Y al fin y al cabo, si perseveramos, que es muchas veces lo que nos falla, la constancia, la perseverancia, si perseveramos, casi siempre conseguiremos resultados, de una u otra manera. Vale, pero es que en este caso yo lo siento, pero mis gustos, a ver, a mí me gustaría pintar como Velázquez, no como Miró. Coño, yo también, no te puedo Pues por eso te digo. O sea, en fotografía puedo intentar estoy trabajando en ello, progresar adecuadamente, pero para dedicarme, para hacer un cuadro, una pintura, una obra, que sí, que vale, pero que yo lo siento mucho, pero a mí no me gusta Miró. Bueno, eso es una cuestión de preferencia, no quiere decir que es O por que... eso te digo, entonces en ese aspecto mis ídolos están demasiado lejos de mí. a ver, Mila que está ahí moviéndose, queriendo hablar. No, que digo que creo que todo se puede aprender, que si a ti lo que realmente te gusta es la pintura,
a mí se me da fatal, vamos, pero no sé, yo conozco gente que se le daba muy mal pintar, se meten a clase, intentan aprender y, no sé, poco a poco van consiguiendo hacer obras de arte y pintar. Yo creo que se puede entrenar y aprender, que lo importante es que te guste. Sí, yo voy a meter baza en esto porque me toca personalmente. O sea, yo hubo un momento en que me puse a pintar, estuve aprendiendo, llegué a tomar clases de pintura flamenca, y el problema no era que pudiese aprender. Primero, que no tenía las habilidades naturales para desarrollar la pintura, y es ahí donde está la diferencia que yo pretendía hacer. Exactamente. Y efectivamente yo pretendía pintar con una precisión cercana a los pintores, pues eso, a Velázquez, el Renacimiento, y era la manera de pintar. Si me hubiese conseguido liberar de eso, estoy convencido de que quizás hubiese llegado a hacer una obra personal, porque hay cosas que he hecho que efectivamente tienen ese puntito, ahora que las veo con la distancia, pero me empeñé precisamente en algo para lo que no estaba capacitado. Es decir, sí que hay una cierta habilidad que te lleva en una dirección, pero somos muchas veces nosotros los que nos ponemos las cortapisas, los que nos ponemos las barreras para avanzar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, No, yo llegué, vamos a ver, yo llegué, llegué a un conocimiento, estuve 6 años pintando, llegué a tener estudio de pintura, no hacía fotos y me dedicaba a pintar siempre que tenía un ratillo libre, y trabajé muchísimo, hice muchos cuadros, muchos dibujos, de todo, pero lo dejé porque llegué a la conclusión de que necesitaba otra vida para llegar a hacer lo que yo quería. Es decir, entonces no es que sea tarde o pronto, sino que hay que saber medir también tus fuerzas y tus limitaciones y tus aspiraciones, que es ahí donde está el quid de la cuestión. Si tú aspiras a hacer algo para lo que no estás preparado, es como si yo ahora pretendo entrenarme para correr una maratón. Pues difícil. Totalmente de acuerdo. Vale, pero ahí está hablando un poco más de la gestión de las expectativas, Carlos. Es que, claro, tú Claro, es que no llegas nada como pintor porque yo había puesto las expectativas demasiado altas y yo no tengo las destrezas necesarias. Mira, hablando de Picasso otra vez, perdonad que me haga muy pesado en este tema. Picasso no tiene estilo. Picasso ha pasado por todos. La obra de Picasso es de Picasso y de nadie más. ¿Y creéis que él le ha dado algún tipo de reparo cuando veía algo que le gustaba? Imitar, emular, robar. Me decía, los genios roban. No, los artistas copian, los genios roban. O sea, directamente, yo me puedo permitir el lujo de hacer esto porque yo soy un genio. Bueno, pero vamos a ver, Picasso... La obra de Picasso no hay ningún momento en toda su trayectoria que podamos analizar y decir, ¿hay quién encontró el estilo y siguió por aquí? No, Picasso... No, pero Pepe, vamos a partir de una base... Tener en cuenta si eso era viable o no era viable. Sí, pero Pepe, vamos a partir de una base, y es que Picasso, desde muy niño, tenía una habilidad natural. Tenía un padre pintor que lo instruyó en el arte. No, y tenía una habilidad... Picasso sabía dibujar muy bien. Desde que su padre renunció muy jovencito, Carlos. Pero por mucho que te eduquen, si tú no tienes... Perdona, pero renunció a ese tipo de arte y investigó todo lo que se le ocurrió. Pepe, vamos a ver, que son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que te den facilidades para desarrollar ese conocimiento, pero que Picasso, como otros, tenían una habilidad natural para hacer eso. Es decir, hay gente que tiene una habilidad natural para pintar. Claro, si a eso me refiero, ¿a hacer qué? Porque Picasso hizo de todo. Hizo hizo todo lo que se le salió. Y a lo mejor mucha gente dirá, a mí la obra de Picasso no me dice nada, no me conmueve, no me gusta, a mí eso... No mezclemos cosas, no mezclemos cosas. O sea, yo lo Estamos hablando de capacidades. Que él tenía... Sí, pero ¿capacidad para qué? Si, vuelvo a insistir. Pues porque Picasso tenía una formación, tenía unas habilidades, sabía dibujar de muy bien y se pudo permitir luego tirar por otro lado. Pero es que ya tenía esa capacidad de saber hacerlo. Él se tiraba a tumba abierta, daba igual si tenía o no tenía capacidades o actitudes para hacer ese tipo de obra. Él lo intentaba. Pero las tenía, Pepe, las tenía, indiscutiblemente. Tenía un padre que era profesor de pintura. Sí, Pedro, y lo acabo de comentar. Su padre no le dio clase, su padre lo metió en una academia, porque el padre era un pintor figurativo, al uso,
Y lógicamente Picasso lo que menos hizo en toda su obra, en toda su trayectoria como artista, es pintura figurativa. Entonces, no pensemos que es que ya los genes nos determinan y que, claro, tiene un padre que te introduce y te lo pone fácil y tal. No. Picasso es el Hay que trabajar. integral porque es capaz de absorber todo y a la vez de prenderse de todo. Es que algo que como artista es muy raro de encontrar, porque normalmente cuando alguien encuentra un filón por el que, lógicamente, todo el mundo dice que bueno eres y te compro la obra y te pago la millonada que quieras, trata de quedarse en ese camino, ¿no? Porque es lo que le va a dar fruto. Picasso no, Picasso rompió absolutamente en todas las tendencias, con todos los estilos y hacía solamente lo que quería. Entonces, Yo cuando vi el Museo Picasso hace muchos años en Barcelona, claro, Picasso yo lo conocía por el arte abstracto, ¿no? Más bien. sí. Entonces vi que, joder, es que tenía un fondo desde el principio muy Picasso, fuerte. perdona la acotación, pero Picasso de abstracto no tiene nada. No tiene un solo cuadro hasta. Cubista, lo que No sea. tiene nada de abstracto. Bueno, el cubismo ¿cómo es? No es abstracto, es una figuración transformada. Bueno, sí. ¿Qué más? Porque él que ha hecho cerámica también, Sí. ha hecho esculturas de estas sencillas que se ven, tal. En fin, estaba constantemente creando, ¿no? Esa es la clave. Era un creador nato. Ahora, no hay por qué encasillarlo, porque en todas las cosas, si él no se quería encasillar, ¿quién es nadie para encasillar a Picasso? Si No, Pepe, pero vamos a ver, que te estás enfrascando en una historia que nadie ha dicho, creo yo. O sea, yo no he dicho que Picasso tenía una habilidad peculiar y tú lo estás confirmando. Es decir, Picasso es Picasso precisamente porque no es un ser normal. O sea, tiene unas particularidades que luego él ha sabido gestionar para llevar y ser lo suficientemente libre como para hacer lo que realmente pensaba y creía sin las cortapisas, que es lo que he dicho antes, que nos creamos la mayoría con expectativas y con ideas preconcebidas sobre algo que nos impiden avanzar en la libertad creativa. Por ahí ahí por está. donde iba. Pero claro, es que por ahí por donde iba. Volver a este tema porque a lo mejor estamos Y él la tenía, y la tenía desde el principio para desarrollar eso. Pero que nos estamos monopolizando mucho la conversación y veo por ahí. Hay dos cosas fundamentales en el arte. Uno es la aptitud, que es lo que estamos hablando, las capacidades técnicas, las destrezas, las habilidades. Y otra cosa es la actitud con C. Esa actitud es la que te hace artista, no la aptitud. La aptitud hay que tenerla, pero la actitud se consigue, se desarrolla. La actitud no hay una escuela de actitud. Y bueno, reconducimos si queréis el tema. Sí. Venga, Marian, que estaba ahí intentando hablar. Sí. ¿Conocéis a Wasson, un psicólogo conductista, que es uno de los padres de del marketing, de la publicidad? Él hizo una serie de experimentos en los que cogió a niños, a un niño en concreto, y le indució que tuviera un miedo. Este señor, lo echaron de la psicología, pero entró en la rama de publicidad, que ahí fue cuando entró toda la parte de manipulación de la imagen y demás. Él decía que le dieran niños súper pequeñitos y que dijeran qué querían ser de mayores, qué profesión, si pintores, si ladrones, banqueros, porque desde pequeñitos sí que es cierto que cuando hay una sobreestimulación hacia aunque tengas aptitudes o no, cuando se trabaja desde pequeñito hay personas que tienen un entorno que es totalmente creativo y al final destilan eso, ¿no? Claro, entonces, sí. En el caso de que en tu casa ya veas desde pequeño y te dejen manipular los materiales, a mí no me han dejado de pequeña coger una cámara. Y no sé por qué he elegido este lenguaje, que me fascina. Claro, sí, eso precisamente yo creo que explica muy mucho por qué hasta ahora, en esta época, están cambiando las cosas, afortunadamente, pero por qué hasta ahora prácticamente el arte o las producciones artísticas han sido siempre privilegio de clases muy acomodadas, porque tenían esas circunstancias económicas, de tiempo, de conocimiento
Y y también es lo dedicación que para... conocemos, porque también hay personas que no tienen, no están bien económicamente, pero que son artistas y que Pero también eso tienen en esta sociedad, antes, digo, estoy hablando de antes del siglo XX, poquísima gente, realmente, ¿cuántos artistas conoces del siglo XVIII que no vengan de familias acomodadas? pues, no sé, por ejemplo, la niñera que producía obras Vivian Mayer. No, eso no es el siglo XVIII, eso no es No. el siglo XVIII. Ah, ahí se No, Estamos en hombre, el XX. El mismo Miguel Ángel, si no hubiera tenido todos esos mecenas, no hubiera podido sacar Ese arte nada popular, adelante. ese arte popular se llamaba artesanía. Para empezar, no tenía ni siquiera la consideración de arte. Y había gente que pintaba también, y había gente que hacía escultura, pero ¿qué hacía? Pues un cántaro, porque era lo único que le compraban. claro. Pero a Hombre, partir o de iglesias románicas, que tampoco tienen autor. Vamos a ver, que a mí eso me parece que es algo... un concepto trasnochado. Es un concepto que no tiene sentido hoy por hoy, porque además es verdad que el acceso al arte se ha democratizado, tanto a nivel de creación como a la vez a nivel de ser espectador. Solo ya tenemos acceso Sí, de difusión. y tenemos Hombre, acceso a mucho arte que la antes cuña de no es se un podía factor hacer. potenciador, pero no es determinante. No, yo no estoy hablando de que sea determinante, Elena. Yo estoy diciendo que en el siglo XIX realmente eran las élites las que se podían permitir el lujo, como decía Carlos, Claro, de eso lo creadores. facilita mucho. Tenía que sobrevivir antes No, que facilita mucho, no, lo facilita totalmente. O sea, Hombre, ha habido en el siglo XVIII... Miguel Ángel no tenía ninguna familia pudiente. Ese hombre empezó desde chico, lo recogieron los Medici y le costearon toda ¿Te su parece, escuela. vamos a ver, ¿te parece poco inicio? Porque, ¿Te no, hombre, parece porque lo poco inicio que le cojan los vieron el Medici? potencial del niño, vieron el potencial del Muy niño bien, y pero, entonces que tuvieron, lo financiaron, pero no bueno, vale, me da igual que nazca. Es un mecenas. este fue al revés, fue el potencial lo que le llevó a esta familia a acogerlo, a sacarle Vale. todo el partido que pudiera. Sí, sí, pero que estamos en lo mismo. Es decir, una cosa es que nazcan y otra es que te encuentren, pero el caso es el mismo. Es decir, sin ese acomodo, no hay ningún artista que haya desarrollado una obra fuera de las camas calientes, de las camas Bueno, de plumón. No hay ninguno. necesitamos comer al final. Claro. Es que digo, o sea, una cosa es que nazcas en colchones de pluma y otra es que te encuentren y te coloquen en un colchón de pluma porque hayan visto algo especial en ti. Me da igual. El caso es que sin ese soporte económico, sin ese soporte social, antes no había. Es decir, es ahora, en el siglo XXI, cuando realmente existe la posibilidad de que Siempre cualquier han ser tenido humano que venir desarrolle su creatividad. los mecenas sin más remedio. Mira, Mozart era un genio. Este hombre se murió, el pobre, con 30 y pocos años y en la más triste indigencia. Cuando no tenía gente que lo apoyara, pues no podía seguir, no pudo. Me estás dando la razón, entonces. Te doy Totalmente. la razón, pero que no es la familia la que te apoya. Tú tienes que de alguna forma costearte. Me da igual, yo Pero hablo de la no, estamos familia. diciendo que los que son de familia buena prosperan y los que no, no. Hay gente que no es de familia buena, pero son brillantes y de alguna forma son descubiertos por alguien que los puede patrocinar, los puede mecenar y salen para adelante. Es verdad que si no tienes ese mecenazgo, pues no puedes comer y no puedes hacer nada. Llámale familia o llámale la familia, me da igual, o sea, que sea la Hombre, familia. Mozart tenía o un la padre familia. músico, una hermana músico, en fin. Sí, por ejemplo, un caso bastante sintomático de lo que estamos hablando, Virginia Woolf, ya la conocéis, ¿no? Esta mujer era hija de una ¿Quién que no he oído bien? Virginia Woolf. Escritora modernista, además Sí, una mujer sí, que sí. evidentemente no se plegó a los condicionantes que tenía. Pero ¿qué pasaba con Virginia? Que Virginia tuvo que montarse con su marido, Leonardo Woolf, su propia editorial para publicar sus libros, porque en esa época, todavía estamos hablando ya del principio del siglo XX, la literatura de mujeres estaba absolutamente denostada. Y no solamente porque seas pobre, porque seas negro, porque seas mujer, porque seas muchas cosas, no podías entrar en el mundo del arte. Y eso era así. Le demos las vueltas que queramos. ¿Qué pasa? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el arte empieza a abrirse, pero porque lógicamente también hay un mercado del arte que le interesa buscar talento, aunque ya no venga de camas calientes, de Carlos.
Y esa gente pues estaba ahí y al final empiezan a surgir gente como Pollock, por ejemplo, que también era un muerto de hambre y sin embargo se hizo multimillonario. Lástima que no le dio tiempo a gastarse el dinero. Pero en fin, ya estamos hablando de mediados del siglo XX en adelante. O sea, anteriormente a eso, todo el arte que hay proviene lógicamente de élites culturales y sociales. Punto. Amable, no has dicho ni pío. Paco, Antonio. Bueno, yo voy a hablar de un artista que hubo en mi familia. Para mí, ¿no? Mi tío era analfabeto, ¿no? Hizo un poco de todo en la vida y un buen día se puso a hacer esculturas. Y los artistas que venían por aquí por Carbonera, pues la verdad que se quedaban maravillados con lo que él hacía. Era en un estilo así naif. Y bueno, y más adelante ya se dedicó al curanderismo también. Ah, no, bueno, se dedicaba desde el principio, pero que se dejó la escultura y ya se dedicaba solo a ser curandero, ¿no? O sea que te puede salir alguien creativo de cualquier sitio. Bueno, moderador, yo creo que tenemos que hacer ya un resumen y poner un fin de Esto no lo aclara nadie. un momento de final de la tertulia. Yo quisiera preguntar una cosa, Pablo. Hombre, teníamos hasta las 2. O sea, que hasta las 2 tenemos tiempo, si Hasta queréis. las 2 teníamos. Quisiera preguntar una cosa, Pablo, ya que como es neurólogo. Ah, Pablo se ha ido. Se ha ido, vale. Entonces nada, ya cuando lo vea. Vale. A ver, yo quiero avanzar, quiero cambiar de tercio porque yo creo que a esto le hemos dado ya unas cuantas vueltas, muy interesante, pero quería cambiar. Y vuelvo a eso de si existe la creatividad intrínsecamente fotográfica. Bueno, perdón, antes de esta pregunta, Antonio, ¿tú ibas a decir algo? Amable. Sí, también. No, yo me estaba ya despidiendo del grupo, no sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Ahora sí. Vale, pues nada, estoy por aquí, por supuesto. Estaba escribiendo aquí, os dejo y un saludo. Nada, me parece interesante todo lo que habéis dicho, lo que ha dicho Pablo del tema de la creatividad, todo de los niños. Y bueno, una sola cosa, estaba comentando una compañera sobre el tema de los estímulos, ha hecho alusión a algo de psicología. Yo conozco una niña con una discapacidad física muy importante que está haciendo trabajo social en la universidad y ahí la labor de los padres en creer en las posibilidades y en las capacidades de esa niña, no sé si me explico, pues ha llegado a ser lo que es con todas sus dificultades que le dará la vida y más en el mercado laboral, pero bueno, todo el mundo es creativo de alguna manera. Es cierto que a veces hay detonante o desencadenante, una enfermedad o alguna cosa, como decía alguien, que te da, que te fluye ese algo que tienes por ahí. Y nada, bueno, que he seguido la conversación, aunque no me veáis por aquí. Y nada, os tengo que dejar porque me esperan para comer. Un besito. Gracias, amable. Antonio, ¿ibas a decir algo? Pon el micrófono, eso. Ya, es que lo tenía desconectado. Bueno, buenas tardes a todos. Yo es que lo veo todo como muy mezclado. Como empezando por lo que decía Paco Carmona. Crear, cualquiera creamos, ya sea un muñeco de plastilina o ya sea una comida, como decía Paco, estás creando. El problema aquí está, y ahora voy a lo que decía Pablo, pero no yéndome al final, sino al principio. O lo que decía también Pepe de su mujer, de los niños del colegio. Yo también lo he vivido eso. Todos tenemos innato una creatividad, pero lo mismo que, como decía Pablo, hay personas que luego con una enfermedad, sin saber por qué, desarrollan una parte de su cerebro y se vuelven, no llamémosle creativos, sino más cerca de ser artistas que creadores. Como decía Pepe, pues sí, los niños pueden tener su creatividad intrínseca, pero sí, luego falta también desarrollarla, como
Carlos ha dicho infinidad de veces. Tu creación incluye lo que has visto, lo que has viajado, lo que has leído, la música que has oído, etcétera. Entonces, yo pienso que es que va todo unido, pero la base o el principio de los principios es que por alguna razón o por otra, por una parte del cerebro de algunas personas, pues tienen, pues lo que decía Pepe, ser capaces de una cosa que te imaginas, primero imaginarte y luego ser capaces de algo que te has imaginado, plasmarlo, ya sea en una fotografía, ya sea en una escultura, ya sea pintando, aunque evidentemente para algunas de esas cuestiones tengas que, como decías tú, Carlos, de tus 6 años de aprendizaje de pintura, tengas que cultivar y tengas que educarte y tengas que aprender a manejar los pinceles. Pero para mí todo viene del principio. Si no eres capaz de imaginarte algo para luego poder plasmarlo, desarrollarlo o ver el camino de cómo hago esto, que me he imaginado, lo que decía Pepe de ir a la luna. Si primero no me imagino que quiero ir a la luna o que quiero que está ahí, pues difícilmente voy a buscar el camino o los medios para poder hacerlo. Eso es lo que yo pienso, claro. Evidentemente puedo estar muy equivocado. No, vamos, totalmente. Para mí, de todas formas, sigue habiendo un misterio, digo, por cambiar ahora a otro tercio, que es donde yo creo que hay una gran diferencia. Yo estoy también convencido de decir, bueno, estoy absolutamente convencido que todos tenemos esas capacidades creativas. Para mí el gran misterio está por qué unos nos empeñamos y trabajamos por desarrollarlas en contra de todo lo recomendable, en contra de todos los consejos, en contra de todo, y sin embargo otros muchísimos, esa capacidad creativa, deciden renunciar a ella, les da igual, no quieren ser creativos, quieren vivir de otra manera. Por decirlo muy claramente, yéndonos al principio, ¿por qué en las cuevas prehistóricas había alguien que se puso a pintar y otros que no, vamos, ni se les pasó por la cabeza el hecho de ponerse a pintar, sino que seguirían simplemente cazando, simplemente cocinando o simplemente viendo el fútbol como haríamos hoy en día? Sí, que esa creatividad de repente se desarrolla en unos seres humanos y en otros, sin embargo, o tendemos a desarrollarla y otros, sin embargo, pasan olímpicamente de ella. Yo creo que ahí influyen mucho los intereses particulares y el entorno. Los intereses que uno tenga, pues te hace, si tiene alguna actitud y tiene alguna faceta que se preste a la creatividad, pues intentar trabajarla y desarrollarla. Y entonces te centra un poquito en eso. Y hay otras personas pues que teniendo también ese potencial, pues le interesa ver el fútbol o salirse de paseo o hacer otras cosas. Yo creo que esos son los intereses que tiene cada persona, potenciados también por el entorno. A mí, por ejemplo, entrar en desencuadre, pues me ha ayudado mucho a centrarme más en la fotografía, a orientarme más. Desde luego, la creatividad, todo el mundo tenemos creatividad, pero todo el mundo podemos leer y no somos escritores. Y todos podemos escribir y no somos escritores. Es decir, que todos tenemos un potencial, pero ese potencial hay muchos grados. Entonces, dentro de tus posibilidades, tú puedes ser creativo, y si tu interés y tu entorno te ayudan a desarrollarlo. Y pero otra cosilla, lo que decía antes Paco Carmona, ¿no? Que yo le doy un puñetazo a la plastilina. Acércate un poco al micro, Nicole, por favor. Carlos me ha dicho que no, que hablo demasiado fuerte. ¿Ahora está bien? Sí, entonces, yo creo que eso de dar un puñetazo a la plastilina no es crear nada. Esto es igual que cuando dice, yo cocino, hago una paella y creo. ¿Yo qué creo? Yo sigo una receta que han inventado otros y no creo nada. Yo me comparo con Carlos. Carlos es creativo todo el tiempo. Carlos se pone a cocinar, se inventa cosas.
se inventa cosas todo el tiempo, platos nuevos. Yo sigo las recetas que encuentro por ahí, porque no tengo esta mente creativa que tiene él. Es que una cosa es seguir unas pautas previas, ¿no? Como una receta. Yo hago una paella, vale, pero yo no he creado nada haciendo una paella. ¿Qué he creado? He puesto ingredientes que otros me han dicho que son los que se ponen y los he cocido y ya está. Pero crear es otra cosa, es lo que hace él. Él se inventa platos, se inventa guisos, que a mí no se me pasaría por la cabeza. Creo que hay que distinguir las cosas, ¿no? ¿Nos parece? Sí, sobre Hombre, todo hay eso distintos con grados, esto, claro, eso yo estoy es la convencida, estoy de acuerdo curiosidad. contigo. Realmente, cuando surge la pregunta ¿qué pasaría si? Es cuando estamos siendo creativos. Porque si, como dices, Nicole, si lo que estamos haciendo es repetir algo que ya sabemos que va a dar un resultado, eso no es creatividad. Y está muy bien, porque yo no me la jugaría con una paella, ¿eh? Yo quiero comer paella a las 2 de la tarde. Vamos a hacer inventos, los inventos con gaseosa. Pero claro, ¿qué le pasa a Carlos? Que dice, oye, ¿y si pruebo a echarle no sé qué, y esto tal, y esto cual? Esa es la mente creativa, la que está... Y hasta le he echado comino a la paella, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Hombre, si tuviera que llevar comino en la paella, ya la habrían puesto antes en la comino. Y Sí, Carlos, bueno, esa es problema amor, de- de esa. El problema de las recetas de Carlos, y doy fe pero no porque haya probado las recetas de Carlos, sino porque a mí me pasa un poco igual con la comida, que soy como bastante libre con ella, es que cuando te sale realmente un plato súper rico, luego no lo puedes volver a repetir. Pero si no lo apuntas enseguida, que es lo que le digo exactamente. Claro. Bueno, Pero- pasamos pero- entonces al otro punto, sí. es si existe realmente la creatividad intrínsecamente fotográfica. ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, Uy, no habléis todos a la vez. hay gente que dice que en fotografía o en imagen está todo ya inventado y creado. No es verdad. Yo creo que no, que cada uno al final con el lenguaje que tiene en su interior y todo lo que puede generar hacia afuera, o sea, ya eso es una creatividad fotográfica. El hecho de que tú te expreses con este lenguaje o que intentes llegar a desarrollar una idea, ya eso es una creatividad, resolver problemas con visuales también. Y que hemos oído muchas veces decir eso, que está todo inventado. No es verdad, nunca está todo inventado, siempre se inventará otra cosa más. No, yo iba un poco más, es decir, es que con la fotografía creo que pasa algo muy particular. Se confunde creatividad con técnica. Muchas veces se tiende a confundir y entonces se entiende, uy, esta foto es que es súper creativa, ¿no? Es una foto muy elaborada técnicamente y eso no tiene por qué tener con la creatividad. Voy a poner un ejemplo, no voy a decir el nombre del fotógrafo, pero con las pistas que doy creo que podéis encontrar de quién estoy hablando. Yo digo porque se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Es un fotógrafo muy reconocido, volviendo al tema que planteaba Elena, muy reconocido socialmente en muchos ámbitos, no precisamente en los fotográficos más exigentes, pero muy reconocido como fotógrafo, que ha hecho un trabajo inmenso de 365 fotos, cada día una foto, y que ha hecho un montaje expositivo absolutamente espectacular, con fotos enormes, muy grandes, no sé, y que para muchísima gente, me doy fe porque yo he visto esa exposición varias veces con diferentes personas y siempre me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando terminábamos, me preguntaban, joder, esto es que es maravilloso porque no sé qué, hay que ver qué creatividad tiene, son fotos fantásticas, no sé qué, y me preguntaban y yo decía, a mí me parece una mierda, además así, o sea, clarísimo, me parece una mierda, me parece una estafa ese trabajo porque lo único que ha hecho ha sido copiar clichés y encima mal copiados, o sea, coger determinadas imágenes del arte, de referentes artísticos y hacer malas copias con muchos medios, eso sí, con muchos medios técnicos. Y la mayoría de la gente confunde entiendo yo, esos medios, esa elaboración portentosa
con la creatividad. Yo no veía nada de creatividad ahí, veía manipulación, lo que decía, no me acuerdo quién era, Mila me parece, o no, o eras tú, Marian, el psicólogo, no, ha sido amable. Ha sido tú, ¿no? El Watson, sí, que pasaba la publicidad, que es un poco lo que pasa con la publicidad, efectivamente. O sea, la publicidad, al fin y al cabo, no son creaciones, yo tampoco lo considero creación, son manipulaciones con ingenio, que no hay que confundir el ingenio con la creatividad, con cierto ingenio en muchos casos, pero su objetivo no es crear, como decía aquí, de crear una nueva idea, la capacidad de crear nuevas ideas, sino de adaptar ideas ya conocidas, parámetros conocidos, lugares comunes, paradigmas culturales en definitiva, que pueden influir en el gusto de las personas o en la necesidad, en crear necesidades para que la gente compre esto o aquello. Si se analiza la publicidad, el 99%, no digo que no haya creatividad en ningún caso, hay algunas cosas que me parecen que efectivamente tienen un punto creativo original, en el sentido original de que no hay una referencia previa, pero el 99% de los casos es eso, coger algo que ya existe, transformarlo y adaptarlo al ideario común que tenemos para hacerle vender, para vender un producto determinado o vender un concepto determinado a la gente. Y eso es manipulación, no es arte, no es creatividad. Entonces, ese trabajo del que hablaba, de ese fotógrafo, es para mí el paradigma de confundir creatividad con manipulación. Es un trabajo absolutamente manipulador. Es un trabajo, por eso yo decía, es una mierda. Una mierda porque se disfraza de arte para vendernos algo que no es arte, que es manipulación. Y adelante, Sí, Marina. pero yo, sí, un poco por contestar a Carlos y también a Nicole, también, un poco por lo de la paella. Es que había una mano es la hora ya de pensar en la paella. A ver, vamos a respetar un poco el turno de palabra porque Marina. Gracias. Voy a intentar ser breve. Creatividad fotográfica, ya lo he dicho antes, yo creo que la creatividad es una y tiene diferentes manifestaciones. En el caso de la fotografía puede estar más apoyada por la técnica que otras, pero creo que la persona que es creativa en fotografía puede serlo en otros aspectos de su vida. Cocinando, no sé, ahí ya tengo yo también mis dudas. Prefiero no intentarlo. El tipo de fotografía, si ahora se está todo inventado o no, a ver, creo que nos movemos mucho ahora mismo por las modas. Se pone de moda un tipo de fotografía de una forma y entonces todo el mundo intenta copiar ese cliché, como ha dicho Carlos, ese tipo de fotografía, pues porque está teniendo un éxito o porque lo deja de tener. Creatividad, te voy a poner un ejemplo. Hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho, que es el Navia, el manchego, pero te puedo asegurar que las fotografías de ese señor las hace mi amiga Almudena igual sin tener ni puñetera idea de nada, simplemente porque es manchega. Sale a los mismos sitios, ve los mismos paisajes y le llama la atención lo mismo exactamente que a Navia, pero no se llama Navia, evidentemente. Esto es así, o sea, es muchas veces también estar en el sitio adecuado en el momento justo. Manipulación toda. Te voy a poner un ejemplo de una foto que vi en otro grupo, sabes que estoy en varios, cuelgan una foto y me ponen madre e hija paseando por no sé quién. Mi comentario, ¿cómo sabes que es madre e hija? Ah, pues es cierto, no lo sé. O sea, muchas veces creo que nos inventamos cosas también, y eso para mí es manipulación. O sea, tú ya me estás vendiendo que es una foto de una madre y una hija pasando por el mercado. Lo mismo son dos amigas, son dos hermanas, o no se conocen de nada y simplemente estaban juntas en una esquina. Entonces, eso es manipulación para mí. Y bueno, creo que ya me callo y dejo al siguiente. Ahora sí, Paco. Sí. Es que yo no sé si el término creativo lo estamos asimilando mucho a como a inventar algo nuevo, pero no necesariamente. Es así, un arquitecto que crea un edificio, yo creo que es creativo, y un edificio, pues poco hay que innovar, será muy parecido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En el edificio Hombre, hay mucho por innovar. Si
tú eres, por ejemplo, un artesano y dices, pues mira, me he inventado esto que no lo hace nadie, no lo sé, una forma de trabajar la madera o hacer un cuadro aquí con materiales diferentes y demás, me lo he inventado. En el momento que tú haces 3, 4, 10, 20 cuadros así, ya no has inventado nada nuevo. Entonces, sigues siendo creativo, estás creando porque desde cero estás haciendo una obra. Es que yo lo llevo por ahí. Otra cosa es que asemejes el ser creativo a inventar cosas nuevas. Es Entonces, que yo solo ahí puedes ser creativo me adapto a lo que la pone primera vez, ¿no? digo, ahí Paco, me adapto a lo que pone la RAE. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales. Entonces, aquí creativo es el primero que se le ha ocurrido algo. Ya los demás son copiadores de una idea, ¿no? Pues en buena medida sí. El cotijo es el creativo, los demás son productivos, porque hacen mucho cotijo. Claro, pero todo en el arte no deja no tiene, como te digo yo, todo tiene una parte de copia o de inspiración o de otra gente. Al final estás bebiendo de lo que tú Claro, pero has no bebido puedes toda tu vida, lo que has no visto, lo que te puedes han coger una inculcado. cosa que no has hecho tú y decir esto lo he hecho yo, cuando ya es idéntico a algo que ha hecho antes. Ahí entramos dentro de lo que es el Hay que tema. dar un paso más. Y se da en todas las artes, ¿eh? Claro, es muy fácil decir, yo soy un genio, ¿por qué? Porque yo soy muy bueno dibujando, ¿no? Entonces, imito un dibujo de Picasso, quito la firma de Picasso y pongo la mía. Entonces, yo ese dibujo automáticamente digo, ya esto lo he hecho yo. No, bueno, si lo has hecho tú, tío, pero copiándolo de otro. Entonces, cuando la copia es tan burda, que es que además es idéntica, pues ahí no te puedes escapar. No vas a cambiar la firma. Mira, voy a poner un ejemplo con el dibujo. Hay un dibujante por ahí muy bueno, dibuja fantásticamente bien, realismo, y lo único que ha hecho creativo es que esos dibujos los hace con bolígrafos Bic. Todo, son bolígrafos Bic. Si le quitas el bolígrafo Bic y lo pones lápiz, hay millones de dibujantes que dibujan tan bien o mejor que él. Entonces, ¿dónde ha radicado su creatividad en hacer algo nuevo? En hacerlo con bolígrafo Bic. O en el patrocinio de Vic. ¿Eh? O en el patrocinio de Vic. No lo ha hecho con patrocinio, se los ha pero comprado esa él de su persona bolsillo. ha sido creativa una vez, luego ya se está autocopiando. Ya no está inventando nada más. El fotógrafo que has comentado antes, Carlos, a lo mejor no sé quién es, ¿eh? A lo mejor lo que ha hecho es un trabajo de encargo No es de de encargo. lentejas. No es de encargo. Luego, ¿De él ha lentejas conseguido, tampoco? no, él ha conseguido un patrocinio, evidentemente, porque este publicitario ha conseguido un patrocinio gordo, pero no es por encargo. O sea, él se ha planteado esa idea, la ha desarrollado, tiene muchos medios para poder hacer eso, porque son todos fotos de estudio, y ya está, no voy a dar más pistas, buscaros por ahí la vida, averiguar quién es. Lo que dice Pedro tiene cierta razón. Es decir, Pero todo tiene cabida en el arte. es que te pagan por hacer eso. Entonces, lógicamente, si hay ya un interés económico o comercial, pues evidentemente si te falta una foto para el día tal, pues bueno, pues cuelas esta, ya está. ¿Quién te va a decir que esa foto no corresponde a esa serie? No, porque es algo que está hecho premeditadamente, o sea, con un Si planteamiento. tú ahora te pones a hacer cianotipia, por ejemplo, la cianotipia la inventaría quien fuera hace 1000 años. La cianotipia, por ejemplo, por decir algo. Es una técnica. Es que eso es una técnica, no estamos hablando de... Bueno, ahí la creatividad estaba en hacer esa técnica, o sea, en crear esa técnica en concreto. Claro. Depende de lo que se haga con esa técnica, porque está el óleo y tú puedes, ahí tienes los óleos, a ver qué haces con el óleo. Claro. Pues tienes la Vamos a ver, vamos, no vayamos otra vez por las ramas. Quiero centrarlo. Por reconducir. Vamos a ver, hablamos de técnica fotográfica o hablamos de creatividad fotográfica en términos generales. Esto es muy difícil de acotar esto, porque evidentemente la fotografía no es creativa. El fotógrafo, la fotógrafa es el creativo. Bien. Evidentemente, iba por una cuestión muy particular que la voy a acotar ahora de una manera clara. Existe hoy en día grupos de fotógrafos en muchos sitios en los que hablan de que la única fotografía creativa es la analógica. Bueno. Pero ¿por qué? Están ahí. ¿Una lógica eso? Para mí no la tiene. O sea, ellos se agarran a que
la fotografía se inventó con un procedimiento químico y que entonces solamente ese procedimiento químico se puede llamar fotografía y que la creatividad se tiene que adaptar a esas técnicas fotográficas que son las que nos permiten llamar a eso fotografía. Que no hacen daguerrotipos y todas esas cosas que sí Entonces, inventaron también, ¿no? Pero, hombre, evidentemente hay una época de la historia de la fotografía donde la creatividad ha jugado un papel importantísimo. Estamos hablando de los primeros años 20 del siglo XX, años 20-30, donde aparecían figuras como Man Ray, que lo que hacía era lógicamente investigar y un poco estirar el chicle hasta ver dónde podía la técnica dar de sí. Pero desde el punto de vista solo técnico, a mí esa creatividad yo creo que tiene muy poco recorrido, porque al fin y al cabo el soporte no, el soporte es el medio. Claro, pero es más, lo que tú estás diciendo tiende a confundirse creatividad con lenguaje. Claro. O sea, lo que se ha hecho con la fotografía es desarrollar un lenguaje nuevo. Y ha sido en ese desarrollo de ese lenguaje nuevo, con nuevos códigos, claro, que es lo que ha creado, lo que le ha dado ese punto de creatividad. Pero una vez que se han asentado las bases de ese lenguaje diferenciado, realmente la creatividad no puede depender de una técnica, de una herramienta, ¿no? O sea, de que sea... De hecho, yo siempre lo he discutido, o sea, esa gente, muchos de los que defienden, no digo todos, pero muchos de los que defienden a ultranza esa fotografía química, no me gusta más que analógica, esa fotografía química, cuando ves los resultados, dices, bueno, pues sí, será muy química, pero esta fotografía no me aporta nada, no me parece nada creativa, es copiar, repetir esquemas ya vistos una y otra vez y que en definitiva no aporta nada. Y luego, ya en muchos casos, me parece además una impostura, ¿no? Porque hablar de fotografía química, hacer un negativo, una foto en negativo, mandarlo a revelar y luego escanearlo para imprimirlo en una impresora, me parece absolutamente una auténtica impostura, ¿no? Pero es igual que si dijéramos que la única fotografía que vale, por ejemplo, es la acuarela y la pintura al óleo, pues no, porque eso es más evolucionado. Claro, y lo mismo, es ridículo. Y en este sentido me meto ya en el otro charco y es el de la inteligencia artificial. Es decir, si ahí se rompe la creatividad y es de una máquina o seguimos siendo nosotros los creativos porque utilizamos una herramienta que utiliza una tecnología avanzada y de qué manera la utilizamos. Ese es un charco, esto ya no es un charco, es una laguna. No, pero vamos a lo mismo. Si tú diriges, tú tienes una idea y a través de la IA consigues hacer lo que tú quieres plasmar, pues estás creando también con otra herramienta diferente. Bien, totalmente de acuerdo. Y además os invito a mirar el trabajo de Paco Uceda, que ha hecho todo con inteligencia artificial y que, vamos, me parece creativo, no, lo siguiente. Exacto. Yo sigo pensando que la técnica está al servicio de la imaginación. Si es al revés, mal vamos. Si dependemos de la técnica demasiado, ya la imaginación pasa en segundo plano, entonces lo que hacemos es que nos conformamos con lo que la técnica es capaz de darnos. Pero evidentemente, igual que pues, esta gente que estoy hablando al principio, Paul Strand, Man Ray, Ansel Adams, intentaban explorar los nuevos medios, porque la fotografía todavía entonces empezaba a tener cierta capacidad de lograr resultados óptimos. Evidentemente, la fotografía que inventó Daguerre, a la que estamos hablando ya del negativo en color o en blanco y negro que manipulaban algunos laboratorios, ahí el soporte ha evolucionado muchísimo. Lo que pasa es que, claro, dependía mucho de la técnica. Si tú no tienes un buen laboratorio de revelado, evidentemente no vas a tener los resultados que tenían esta gente. Y eso coarta muchísimo lo que es la libertad de creación. Porque lo que dice Carlos es totalmente absurdo. Yo tengo todavía mi cámara funcionando, yo compro películas, pero ¿qué pasa? Que yo tengo que llevar ese negativo ya a revelar a un sitio donde me lo revelan mejor o peor, o a lo mejor se lo cargan. Entonces, claro, está muy condicionado y por eso yo creo que la fotografía analógica tiene sentido si tú vuelves a controlar todo el proceso, desde el negativo a la copia. Si no, estamos haciendo un pastiche y no tiene mucho sentido volver a utilizar ese medio si tú no lo controlas. Además, simplemente por el gusto de decir, puedo volver a hacer fotografía química, película. Muy bien. ¿Y qué? Eso está superadísimo ya.
El tema de la inteligencia artificial es diferente porque dependemos de unas tecnologías que la gran mayoría de los mortales no manejamos bien. ¿Por qué? Pues porque ese soporte, como pasó y lo explica muy bien Flusser en muchos de sus trabajos, cuando habla de que la cámara es un mecanismo y no es solamente el trabajo del fotógrafo, sino también de toda la gente que ha llegado, que ha colaborado para crear ese mecanismo, el que interviene en el resultado final, pues evidentemente estamos muy mediatizados por el instrumento, porque un pincel al fin y al cabo cuando aprende a utilizarlo puede hacer muchas cosas con él. Una cámara te limita, en vez de darte posibilidades lo que hace es que te limita. Entonces, lógicamente necesita óptica, necesita luego un buen ordenador para poder procesar esa imagen, en fin, está muy condicionado por la técnica. La inteligencia artificial está en mantillas. Y evidentemente todavía hay que esperar a ver qué recorrido tiene, porque es posible que ya con lo que estamos viendo, y son balbuceos, se construyan unas imágenes súper espectaculares, pero ¿qué sentido tiene producir imágenes por producirlas? Eso ya lo hacemos con los móviles todos los días. Y con esto estamos haciendo todos los días cientos y cientos y cienes, como decía mi amigo, cienes y cienes de fotografías. ¿Pero para qué? Sí, no, vamos a ver, yo lo que sí veo es que la fotografía no hay una creatividad, más o menos es lo que ya estáis diciendo, ¿no? No hay una creatividad intrínsecamente fotográfica, sino que para desarrollar la creatividad con la fotografía, sí es verdad que se necesita un conocimiento, se necesitan unas herramientas y unas técnicas que son las que nos permiten ser libres creativamente. Es decir, es mucho más limitante en el sentido, la pintura, el dibujo, tiene pocas limitaciones salvo tus propias capacidades. Mientras que la fotografía, lo que está diciendo la Pepe, lo que yo confirmo cada día, y lo confirmo en analógico, lo confirmo en digital, depende de esa herramienta, mejor o peor, pero para hacer lo que quieras, necesitas. Yo no hubiese podido hacer océano plástico si no hubiese tenido una cámara acuática que me permitiese fotografiar debajo del agua. O sea, imposible. No hubiese podido hacerlo de ninguna de las maneras, por poner un ejemplo, ¿no? Y no podría hacer de construcciones si no tuviese un programa informático que me permitiese mezclar imágenes. Bueno, sí, a lo mejor lo podía haber hecho con tijera. Ahí a lo mejor es verdad que lo podía haber hecho, pero incluso para hacer las copias necesarias para luego recortarlo hubiese necesitado de una tecnología que me permitiese hacer esas copias en papel y no en la mano. Es decir, hay un laboratorio, hay un proceso químico y mecánico que es lo que nos permite tener eso que llamamos fotografía, es decir, un trozo de papel que ha sido impreso químicamente o con impresora, pero siempre necesitamos. Para mí es el gran hándicap creativo que tiene la fotografía. Por eso yo no digo que sí haya una creatividad intrínsecamente fotográfica, sino que hay un lenguaje intrínsecamente fotográfico. Eso sí, creo que hay un lenguaje intrínsecamente fotográfico que requiere de esas herramientas. ¿Qué pensáis al respecto? Pero Carlos, volvemos a lo mismo de siempre. Como decía Pepe, si la cuestión es que tú te imagines algo y luego para llegar a desarrollar ese algo, ya me da igual las herramientas que tengas que utilizar. En el caso tuyo de océano plástico, de acuerdo, tú te imaginaste, me imagino, valga la redundancia, hacer fotografías pues, de los desechos del mar y tal. ¿Cuál era el problema? El problema era que tenías que tener una cámara acuática. El que se va a fotografiar cosas, pues no sé, al polo, pues tendrá que llevar otro tipo de cámara. El que se quiere pintar al óleo, pues tendrá que utilizar herramientas que le sirvan para... Pero el principio es el principio. El principio es que yo me imagino esto, ¿cómo llego hasta ahí? Sí, pero que yo lo que voy es que la fotografía es muy limitante en ese aspecto. Es decir, fíjate que en el caso de océano plástico, la idea no surge, me imagino voy a hacer esas fotos en el mar, como tú lo has planteado, y me compro una cámara acuática, sino que es al revés. Tengo una cámara acuática, estoy viendo en el mar determinadas cosas y es cuando me planteo. Yo estoy seguro que si no hubiese tenido esa cámara acuática, jamás se me hubiese planteado ir a hacer fotos en el mar de esa manera. Es decir, no, a lo que voy es al aspecto limitante que tiene la fotografía para desarrollar determinadas ideas.
A mí se me han ocurrido muchas ideas, muchas veces, y no las he podido llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente o que necesitaba tal equipo de iluminación, o que necesitaba tal tipo de cámara, o necesitaba cual historia para poder hacer esa fotografía. Por lo tanto, yo lo que sí veo es que la fotografía en sí mismo es muy limitante, porque necesitas siempre de unas herramientas. Y para mí la mayor libertad que he tenido yo, hablo por mí, ha sido poder fotografiar cada vez con cámaras más sencillas, es decir, liberarme de esa limitación, liberarme en gran medida de esa limitación, ¿sabes? El poder hacer cada vez fotografías de una manera más elemental, y el caso más evidente es el de fotografía. Y aún así también estoy limitado por una... Necesito un determinado material, pero por lo menos me desprendí de la cámara para hacer ese trabajo. Me pude desprender de la cámara, pero a pesar de poderme desprender de la cámara, necesito de un determinado material químico y tecnológico para poderlo hacer. Esas limitaciones no las tiene ningún pintor o un dibujante. O sea, puede dibujar en la arena, puede dibujar en la pared, puede dibujar con cualquier cosa, con lo mínimo que tenga, hasta con el dedo. Es ahí donde voy, ¿no? Que esa creatividad está condicionada por la propia herramienta, por el propio medio, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de fotografiar. Chicos, yo sintiéndolo mucho os tengo que dejar. Muy interesante esta actividad, Carlos, Pepe, y a los que se ha ocurrido ponerla en marcha. Nos seguimos viendo por ahí. Un abrazo. Vale, yo seguiré planteando. Gracias, ¿no? Son las Sí. 2:05, Carlos, y Sí, no, yo por mí, si os parece a todos, yo sí antes de nos terminar, vamos a comer la paella. perdona, Que digo que si os parece bien, que nos vamos a comer la paella. Hasta luego. Venga, la dejamos pendiente. En mi caso, albóndigas hoy. simplemente hacer una pequeña recomendación, porque supongo que todo este tipo de actividades que tienen mucho más que ver con lo intelectual que con la fotografía práctica, ¿no? También nos alimentan. Yo creo que es fundamental que tengamos referencia y que tengamos también, y que sobre todo que las compartamos y que las comentemos, ¿no? En la medida de lo posible. Yo voy a recomendar 2 libros que yo creo que cualquier buen fotógrafo debe de haberse leído alguna vez en su vida. Supongo que ya la mayoría de vosotros los conoceréis. El primero es un Sontag sobre la fotografía. Es un tratado filosófico prácticamente, pero que habla de este medio y de cómo mucha gente se confunde en él, y bueno, pues es una lectura yo creo que muy recomendable. La otra tiene mucho más que ver con la fotografía, es este librito de Momeñe, que lo conocéis, es La visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Es un libro muy interesante que no tiene nada más que la fotografía de portada, y para mí que no es la mejor fotografía para ilustrar este libro, pero bueno, lo importante de este libro es que te da una cantidad de referentes en materia fotográfica que nos van dando luz continuamente, ¿no? Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. Otro libro que ha salido hace muy poquito y que lo edita la editorial de la universidad, de Alfredo Oliva Delgado, Más allá del encuadre, psicología del hecho fotográfico. Este apenas habla de lo que es coger una cámara, pero habla mucho de cómo el fotógrafo tiene que enfrentarse al trabajo fotográfico y por qué algunos fotógrafos somos como somos y otros son como son. La psicología tiene mucho que ver también con la forma de mirar, y yo creo que en eso se centra Alfredo Oliva en este libro y es bastante revelador. Y luego 2 textos que yo tengo siempre aquí en casa. Si alguna vez vais a la biblioteca José María Artero y no lo encontráis, preguntarme a mí porque seguramente los tengo yo. El primero es este librito, están en la biblioteca nueva del ayuntamiento, ¿vale? Redescubre la fotografía, 50 consejos prácticos para aprender nuevas técnicas y trucos. Vale. Y este, si podéis comprarlo, por favor, este también está en la biblioteca, pero si podéis comprarlo, es Mirar, de Meyerowitz. Es una joyita, este libro es una joyita y tiene un formato y un diseño absolutamente espectacular. Este hombre ha elegido algunas fotografías, las fotografías no son de Meyerowitz, son de otros fotógrafos, pero Meyerowitz, ya sabéis que tiene un ojo fantástico para la fotografía, elige y comenta la fotografía que a él le han llamado mucho la atención. Entonces, es un libro impagable, un libro Me que lo merece la pido. pena tener en casa. Mirad, Me lo pido. de editorial Gustavo Gili. No, digo que me lo pido.
Vale, pues... ¿Está en la biblioteca? Pues me lo Es de la tengo. biblioteca, sí, en la biblioteca central. Aquí, si tenéis la asignatura, bueno, ya sabéis, está en la segunda planta en el apartado de fotografía. Ah, no, pero está... Ah, me creía que era en la biblioteca de Desencuadre. No, es de la biblioteca del ayuntamiento, de la biblioteca Ah, municipal. vale. Ya iré a por él. A ver, pues ya que estamos de recomendaciones, yo estos dos. Tengo más, pero vamos, estos dos. Modos de ver, de John Berger, y Para entender la fotografía, también de John Berger. ¿Vale? Para entender la fotografía y modos de ver. Modos de ver muy especialmente, es bastante interesante. Y con esto y un bizcocho... Yo quiero hacer una recomendación también. A ver, alguien de todo va a decir... Yo quiero hacer una recomendación que es para trabajar justo la creatividad. El camino del artista de Julia Cameron. ¿Lo conocéis? Sí. Yo no la conozco. Sí, está incluso en PDF. María, por favor, escríbela en el chat. Escríbelo en el chat para que quede constancia, porque luego el chat también se puede consultar con la grabación. ¿Vale? Vale. Mira, y este librito que no lo he enseñado porque lo tengo en formato del libro electrónico, el que he hablado al principio de Stefan Zweig, se llama El misterio de la creación artística. Este es digamos, el prefacio del libro y dice: de todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la creación. Pero cada vez que surge algo que antes no había existido, nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana y divina. Nuestro respeto llega a su máximo, casi diría se torna religioso, cuando aquello que aparece de repente no es cosa perecedera, cuando no se desvanece como una flor ni fallece como el hombre, sino que tiene fuerza para sobrevivir a nuestra propia época y a todos los tiempos por venir. A veces nos es dado asistir a ese milagro, nos es dado en una esfera sola, en la del arte. Yo decía al principio de todo esto que no confundiéramos creatividad y arte, pero sí, evidentemente son dos términos que están intrínsecamente unidos. Y evidentemente el arte de verdad, si algo tiene bueno, es que trasciende tiempo, época y corriente. Bueno, este librito, si alguien lo quiere, ya os digo, lo puedo pasar directamente en formato EPUB, que lo podéis abrir en vuestro libro electrónico. Y es un librito bastante agradable de leer y muy interesante. Oye, a ver, ¿puedo una cosa? ¿Se sigue? ¿Está grabando todavía? Bueno. Sí, vale, no corté la grabación. Vamos a ver, quiero decir una cosa. Dentro de 2 meses procuraré tener otra tertulia y esto es un mensaje para todos los desencuadrados que vean esta grabación. La tendría que haber puesto a lo mejor al principio. Y esto es un ejemplo que os mando el mensaje a todos los desencuadrados. Cualquiera que tenga una idea que parezca interesante para desencuadre, que haga lo que he hecho yo. O sea, esto no es una cosa que haya planteado la Junta ni nada. Esto es una idea que yo tenía a nivel personal, que la planteé, como dijimos una vez en un correo, que todo el que tenga una idea para hacerla, mande un correo explicando cuál es esa idea, lo que se necesita, cuál es lo que plantea teóricamente y lo que plantea prácticamente. Lo planteé a la Junta Directiva y si se aprueba se pone en marcha. O sea, que esto no es una cosa que haya surgido de la Junta Directiva, sino que he hecho yo y lo he mandado siguiendo estos mismos protocolos que pedimos para los demás. Y lo digo como ejemplo abierto a que el que tenga ideas, pues por favor, que aporte. ¿Vale? Nada más. Dentro de 2 meses espero que nos veamos con otra tertulia. Adiós. Muchas gracias. Bien, Adiós. trataré ese trocito, ese mensaje, y si queréis lo podemos poner para que... Sí, ponlo mejor, yo creo que es bueno para que... Pues nada, tengo entonces la grabación y nos vamos a...